Vamos a analizar ahora el mecanismo de equilibrio y de transferencia de carga para una línea de carga interior que está constituida por vigas sobre columnas y columnas sobre base. Primero vamos a analizar las acciones sobre esta viga que son transmitidas a través de las correas que reciben la carga del envolvente, donde tienen que equilibrar las cargas de peso propio y de sobrecarga que corresponden para este tipo de estructura. Empezamos analizando, ¿no es cierto?, el comportamiento o las acciones que van a actuar sobre una correa. Sobre esta correa que está apoyada al envolvente, lo que vamos a tener es la presión de viento que está actuando sobre el envolvente y la envolvente, como una carga uniformemente distribuida, va a actuar sobre la correa, que va a flexionar la correa que está simplemente apoyada sobre las vigas. Tenemos que tener en cuenta la luz de la correa para poder, ¿no es cierto?, evaluar posteriormente los esfuerzos sobre la misma. Esa carga sobre las correas es una carga uniformemente distribuida, por eso la unidad con la que la vamos a estudiar es una unidad de carga distribuida sobre metro lineal. Entonces tenemos las acciones de esa presión y para que el sistema esté en equilibrio, las reacciones que se tienen que producir en los vínculos donde estas correas están descargando, que van a ser las vigas principales de nuestra estructura. Vamos a graficar ahora esa viga principal, ¿cierto?, de manera proporcionada, teniendo en cuenta todas las partes de la misma, ¿cierto?, con su inclinación, con las montantes y con las diagonales, de la misma manera que estaba graficada en el esquema inicial. Las acciones que están descargando sobre esta viga principal son las reacciones de las correas, ¿sí? Esta es una viga simplemente apoyada, ya que tiene articulaciones en sus vínculos con las columnas. Estamos hablando de una línea intermedia dentro del esquema que veníamos analizando. Entonces, frente a este estado de carga que tiene la viga, que son las acciones que están actuando en cada uno de los nodos donde se juntan las montantes y las diagonales, tenemos las reacciones en los vínculos que me los están generando las columnas. Son reacciones verticales. Tengamos en cuenta que esta es una estructura donde tanto la geometría como las acciones son simétricas. Ahora vamos a graficar la columna. Siempre es como si nosotros aisláramos ese segmento, esa parte de la estructura que es justamente donde está vinculado a través de articulaciones. Ahí podemos aislar, reproducir las condiciones de vínculo y reproducir las condiciones de carga. Esta columna, la acción sobre esta columna va a ser la reacción de la viga principal que veníamos estudiando. Y para que el mecanismo esté en equilibrio, se tiene que producir una reacción en la columna de la misma magnitud y de sentido contrario. Fíjense que la acción con respecto al eje de la barra es coplanar a la misma, o sea, coincide con el eje de la barra. Entonces no hay ninguna otra posibilidad de que la reacción no tenga las mismas características, no esté contenida en la misma dirección del eje de esa barra. Acá tenemos la acción sobre la columna, que es la reacción de la viga, y la reacción de la columna que me la va a proporcionar el sistema de fundaciones, ya sea la base, que va a estar descargando sobre el terreno. Dibujamos la base, hacemos una propuesta de la base, una base de hormigón armado, que se va a vincular
a la columna a través de insertos, las dos bases que corresponden a las dos columnas de este mecanismo intermedio, y la acción sobre la base es la reacción de la columna. Se invierte la fuerza que veníamos analizando. Lo que es reacción de la columna se transforma en acción sobre la base que pretende hundirla en el terreno. Y el terreno, en función de sus características compositivas del mismo, tendrá una capacidad reactiva o un impedimento a esa deformación que generará el equilibrio del sistema. La base tendrá que tener las dimensiones suficientes para que las deformaciones del terreno no repercuten en el equilibrio del conjunto de la estructura que venimos analizando. Lo mismo sucede en la otra base, donde para equilibrar esa acción, que es una carga puntual en el centro de la base, va a reaccionar toda el área del terreno sometida a la presión debajo de la base. Siguiendo con el análisis de cargas gravitatorias, vamos a analizar ahora uno de los planos de fachada, uno de los planos resistentes de fachada, que no son iguales que los planos intermedios, ya que lo habíamos transformado en un pórtico. Lo primero que vamos a hacer es analizar las cargas que va a tener este pórtico, que son las correas que están actuando sobre el mismo. Esas correas están tomando la envolvente de la cubierta y ese envolvente le está transfiriendo una carga uniformemente distribuida. Por eso, las unidades con las que lo vamos a manejar son kilo por metro lineal. Las acciones sobre la cubierta van a ser equilibradas en los puntos de vínculo con las vigas principales y es a donde se van a generar las reacciones que les corresponden a esas correas. RA en el apoyo A y RB en el apoyo B. Ahora vamos a ver, cuando dibujemos la geometría de la viga y las columnas que están vinculadas con una barra, lo cual ha rigidizado el nudo, o sea, ha transformado estos dos elementos que estaban separados en un único e indivisible elemento, y así lo vamos a tomar para el análisis del mismo. Lo hemos transformado en un pórtico y esa característica la hemos logrado al generar un nudo rígido entre lo que era la columna y la viga. Elementos que antes estaban unidos con articulaciones únicamente en el punto de contacto, ahora al haberle agregado una barra adicional, lo que hemos generado es un nudo rígido que le ha dado continuidad a la estructura. Ahí tenemos lo que era antes la columna, el vínculo de la columna, que es muy importante siempre definirlo, que es una articulación fija. Ese es el esquema que teníamos en los planos intermedios y que al agregarle esa barra hemos rigidizado el nudo y lo hemos transformado en un pórtico, lo cual lo hace indivisible a la hora del análisis. Tenemos el esquema, tenemos la estructura que sigue siendo simétrica y ahora lo que vamos a determinar son las acciones sobre este plano resistente vertical, el pórtico, que se corresponden con las reacciones que tiene que equilibrar este pórtico, que corresponden a las correas que están actuando sobre el mismo. Todas las acciones intermedias son de la misma magnitud porque tienen la misma área de influencia, y las que cambian son las acciones extremas, las que se están dando en los voladizos, ya que tienen la mitad del área de influencia. Bajo este estado de carga y para este pórtico,
no hay otra posibilidad que se generen reacciones verticales y reacciones horizontales. ¿Por qué? Porque el pórtico es un tipo estructural que frente a acciones verticales, justamente por lo que describimos recién, por la continuidad de los nudos, va a generar reacciones horizontales para lograr el equilibrio, ya que frente a estas acciones la viga intenta en su tramo central desplazarse hacia abajo y los vínculos intentan separarse, por lo cual la articulación fija que le hemos diseñado en el apoyo de las columnas tiene que tener la capacidad de reaccionar y de generar el equilibrio del vínculo. Ahí tenemos las reacciones horizontales. Entonces, acá se ha generado el equilibrio de esta parte de la estructura que estamos analizando. Para completar el diseño del equilibrio de este plano resistente, tenemos que analizar las bases del mismo. Estas bases van a recibir acciones tanto verticales que pretenden desplazarlas hacia abajo, o sea, hundirlas en el terreno, como horizontales que pretenden desplazarlas en el terreno. El equilibrio se va a generar por la capacidad del terreno, la capacidad portante del terreno, o lo que es lo mismo el impedimento a la deformación del terreno. Estas serían las acciones, una acción vertical hacia abajo y una acción horizontal que pretende abrir las columnas, la base de las columnas. Lo mismo en la otra base. Y las reacciones que las va a proporcionar el terreno. Primero reacciones horizontales que tendrán que ver con el lado ese de la base que está en contacto con el terreno y también el área de la base que está en contacto con el terreno, que es la encargada de tomar las acciones verticales. Entonces, en función de las cargas será y de la capacidad del terreno será la magnitud de estas bases. Lo mismo sucede para la otra base. La proporción en la representación de las acciones y las reacciones. Esto también es importante. Y la reacción que se tiene que producir a las acciones horizontales que, como dijimos, tiene que ver con la capacidad portante del terreno y también, ¿no es cierto?, con la fricción que se va a producir en la base de la fundación y su rozamiento con el terreno. Definimos cuáles son las reacciones de la base.